Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que honestamente, me tiene completamente fascinado. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del corazón de alguien que todos conocemos y admiramos, para desentrañar cómo llegó a enamorarse. Sí amigos, hoy vamos a escuchar la increíble historia de cómo Demet de Can revela su increíble historia de cómo se enamoró. Sé que muchos de ustedes son fans, como yo, y esta es una oportunidad única para conocer esa chispa que encendió todo. Si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas historias fascinantes que traemos para ustedes cada semana. Activen esa campanita para estar al tanto de todas nuestras notificaciones. Ahora, prepárense para ser transportados a un terreno de emociones, de conexiones humanas que trascienden lo superficial. La historia de cómo alguien se enamora puede ser tan única y compleja como la persona misma. No se trata solo de conocer a alguien, sino de una intrincada danza de eventos, sentimientos profundos y a veces, hasta de un poco de ese destino caprichoso que converge para crear esa conexión especial, ese lazo inquebrantable que transforma vidas. Y en el caso de Demet de Can, parece que esta historia tiene todos los ingredientes para ser catalogada como verdaderamente épica, una narrativa digna de ser contada una y otra vez. Vamos a explorar no solo el quién, ese elemento crucial de la otra persona, sino también el cómo, los mecanismos y las circunstancias, y el porqué, las razones subyacentes y las motivaciones que llevaron a este sentimiento tan poderoso. ¿Fue un encuentro casual, ese tropiezo fortuito del destino? ¿O quizás una conexión profunda e inmediata, un reconocimiento mutuo desde el primer instante? ¿Hubo momentos de duda, de introspección, de descubrimiento gradual, o de sorpresa mayúscula? La idea es lograr comprender la esencia pura de ese momento transformador, esa coyuntura en la que el amor, como una fuerza imparable e incontrolable, se instala de forma definitiva en el corazón. Imaginen la escena, los detalles que la hacen vívida, las emociones crudas y genuinas, la transformación interna que esto conlleva. Eso es precisamente lo que buscamos desentrañar hoy, esa luz que se encendió y cambió el panorama. Así que sin más preámbulos y con la expectativa a flor de piel, vamos a sumergirnos de lleno en esta revelación. La historia de Demet de Can es una de esas narrativas que te devuelven la fe en la magia del amor, en esas conexiones que parecen escritas en el firmamento, predestinadas. A menudo, la percepción popular tiende a simplificar el enamoramiento a un instante fugaz, a un flechazo repentino. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más matizada y profunda. El amor puede ser una construcción delicada y paciente, un reconocimiento gradual de cualidades, un deseo que crece y se solidifica con el paso del tiempo, alimentado por experiencias compartidas y entendimiento mutuo. Y precisamente esta historia que hoy tenemos el privilegio de compartir nos permitirá ser testigos de ese proceso en acción, a través de los ojos de alguien que lo vivió en carne propia, que sintió cada matiz y cada emoción en su ser. Imaginen la posibilidad de que el amor llegara de la forma más inesperada, de manera sorpresiva. Tal vez en un momento en el que menos se buscaba, en el que las expectativas estaban puestas en otros rumbos, o quizás en medio de circunstancias que parecían completamente ajenas a cualquier connotación romántica. La vida, en su infinita sabiduría y a veces capricho, nos sorprende constantemente y el amor, esa fuerza poderosa, esquiva y a veces misteriosa, no es la excepción. Demet de Can, con su carisma innegable y esa forma tan particular de ser, siempre ha despertado una profunda admiración en quienes lo conocen y lo siguen. Y conocer la génesis de su amor, la chispa inicial que lo encendió, nos permite comprender aún más esa profundidad, esa autenticidad y esa calidez que lo caracterizan. Esta historia podría hablarnos de esos encuentros fortuitos que, sin previo aviso, marcan un antes y un después rotundo en la vida de una persona. Quizás fue un cruce de miradas fugaz pero intenso en un lugar insospechado, una conversación casual que, de manera mágica, se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada, o un acto de ayuda mutua en un momento de necesidad, un gesto desinteresado que sembró una semilla. Son esos pequeños detalles, esas chispas iniciales, las que a menudo sientan las bases sólidas de algo mucho más grande, de una conexión que perdura. Y no solo eso, sino que también es de vital importancia considerar la evolución gradual de esos sentimientos. El enamoramiento no siempre es un salto al vacío impulsivo, sino a menudo un camino de descubrimiento paciente, donde se conocen facetas nuevas e inesperadas del otro, se comparten experiencias vitales y se construye una intimidad que trasciende con creces la atracción superficial.
Por otro lado, podría tratarse de una conexión que se gestó de forma orgánica a través de intereses comunes, de una admiración mutua por talentos o pasiones compartidas que unen dos almas. El amor puede florecer y echar raíces profundas cuando dos personas se encuentran en un terreno común, donde se entienden mutuamente, se apoyan en sus aspiraciones y se inspiran a ser mejores versiones de sí mismos. Pensemos en la fuerza incomparable de ese sentimiento cuando no solo existe una química palpable, sino también una profunda sintonía intelectual y emocional, un entendimiento tácito que va más allá de las palabras. Esa es una base sólida, inquebrantable para cualquier relación, y es fascinante imaginar cómo se habrá manifestado y desarrollado en el caso específico de Demet de Can. La historia también podría revelar la importancia de la perseverancia, de la tenacidad para cultivar un sentimiento, o por el contrario, de la espontaneidad pura, de dejarse llevar por la corriente. ¿Hubo algún tipo de lucha interna antes de rendirse por completo al amor? ¿Se enfrentaron miedos, inseguridades, dudas que debieron ser superadas? ¿O fue una rendición inmediata, una entrega total ante la fuerza arrolladora de sus sentimientos? A veces el camino hacia el amor está plagado de pequeños obstáculos, de miedos que necesitan ser confrontados, de inseguridades que requieren ser disipadas. Y en otras ocasiones, el amor irrumpe con tal potencia y certeza que no deja espacio para la resistencia, para la duda. Ambas posibilidades son igualmente cautivadoras y nos ofrecen diferentes perspectivas sobre la intrincada y maravillosa naturaleza del enamoramiento. Además, no podemos dejar de lado el factor determinante de la persona amada. ¿Qué fue lo que específicamente cautivó a Demet de Can? Fue una cualidad en particular, un rasgo distintivo, una forma única y refrescante de ver la vida, una sonrisa que iluminaba su mundo por completo. Es en la descripción minuciosa de esos detalles que la historia adquiere vida propia, que se vuelve tangible y nos permite visualizar de forma clara a esa persona especial que logró conquistar su corazón de una manera tan profunda. A menudo son las cosas más sencillas, los gestos más puros y espontáneos, los que tienen el mayor y más duradero impacto en el corazón humano. Una mirada de complicidad, una palabra de aliento en el momento justo, un apoyo incondicional en los momentos difíciles, todo eso puede ser el catalizador silencioso pero poderoso de un amor profundo y duradero. Pensemos también en el contexto vital en el que ocurrió este enamoramiento. Estaba Demet de Can en un momento particular de su vida en el que buscaba activamente el amor, estaba abierto a la posibilidad de una relación, o llegó como una dulce y bienvenida sorpresa, cuando menos lo esperaba. El momento vital en el que uno se encuentra puede influir enormemente en la forma en que se experimenta y se recibe el amor. A veces el destino nos sorprende cuando menos lo esperamos, y otras veces, somos nosotros quienes, de forma consciente o inconsciente, estamos receptivos, con el corazón abierto, esperando a que llegue esa persona especial. La historia de cómo Demet de Can se enamoró es, en su esencia más pura, una invitación sincera a reflexionar sobre nuestra propia experiencia del amor, sobre los caminos que hemos recorrido y los que aún nos quedan por recorrer. Nos recuerda que cada historia amorosa es única, que las conexiones humanas son intrincadas, complejas y maravillosas a la vez, y que el amor puede manifestarse de innumerables maneras, algunas de ellas completamente inesperadas. Es una oportunidad invaluable para aprender, para inspirarnos y, quizás, para ver nuestro propio camino amoroso con una nueva perspectiva, llena de esperanza y comprensión. Este relato, al ser finalmente revelado y compartido, nos ofrece la maravillosa posibilidad de entender mejor a Demet de Can como persona, más allá de la figura pública que todos conocemos y admiramos. Nos permite asomarnos a su lado más íntimo, a sus vulnerabilidades, a sus miedos más profundos y a sus alegrías más genuinas. Y es precisamente en esa autenticidad, en esa transparencia emocional, donde reside la verdadera y profunda conexión con el público. Cuando las personas comparten sus experiencias más personales y sus emociones más sinceras, crean un puente de empatía y comprensión mutua que nos une a todos, que nos hace sentir menos solos y más conectados. Imaginen la profunda emoción de revivir esos momentos trascendentales, de recordar las sensaciones que se experimentaron, los nervios que recorrieron el cuerpo, la felicidad desbordante que llenó cada rincón del alma. No es solo una historia que se cuenta, sino una experiencia emocional que se comparte, que se vive vicariamente. Y en el caso de Demet de Can, estoy absolutamente seguro de que esta revelación no se dejará con una profunda admiración renovada y un mayor aprecio por la persona íntegra y sensible que es. Esta es la verdadera magia de YouTube, ¿verdad? La capacidad de conectarnos con historias que nos tocan el corazón,
que nos inspiran a seguir adelante y que nos hacen sentir parte de algo mucho más grande, de una comunidad global unida por emociones y experiencias compartidas. Y hoy, al desgranar con detalle cómo Demet Decan se enamoró, estamos haciendo precisamente eso. Estamos honrando la universalidad del amor como sentimiento humano fundamental y la singularidad de cada camino individual para encontrarlo. En resumen, hoy hemos tenido el privilegio de profundizar en la increíble historia de cómo Demet Decan ha revelado el origen de su enamoramiento. Hemos explorado la posibilidad de que fuera un encuentro inesperado y fortuito, una conexión profunda y duradera a través de intereses comunes que unieron dos almas, o quizás el resultado de una evolución gradual y paciente de sentimientos que se fueron afianzando con el tiempo. Hemos destacado la importancia crucial de los pequeños detalles, la autenticidad en las emociones y el momento vital en el que el amor decide irrumpir en la vida. En definitiva, esta historia nos recuerda la inmensa belleza y la fascinante complejidad del amor, y cómo cada experiencia personal es única, valiosa e irrepetible. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje a través de esta fascinante historia. Espero de corazón que la hayan disfrutado tanto como yo, que les haya inspirado y emocionado. Me encantaría saber sus opiniones y sus reflexiones sobre la historia de Demet Decan. ¿Qué les pareció? ¿Les inspiró de alguna manera a mirar su propio camino amoroso con otros ojos? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y responderles personalmente a cada uno. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado enriquecedor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.